Buenas a todos, espero estén muy bien. Retomando después de varios meses de abandono por cuestiones varias, diversas. Como saben, estuve comprando computador, que les debo el video del computador, que no lo he terminado, la verdad. Entre una y otra no he podido. Cuestiones de salud, cuestiones laborales, cuestiones también médicas mías y de mi perra, que lleva 3 operaciones en 2 meses. Entonces, bueno, retomando entonces, hoy vamos a estar hablando de Sueños de Robot. Otro librito de esta colección de libritos moraditos con amarillos que tiene de bolsillo de Asimov, donde están también Visiones de Robot, donde está Yo Robot, donde está toda la saga de la Fundación. Este libro es bastante extenso, es gordito. Es de nuevo una compilación de relatos de Asimov. El índice está aquí al final en esta ocasión. Creo que son 22, 23 relatos, algo así. Por ese estilo, tiene una introducción, pequeño robot, sueños de robot, criar un hombre, anfitrión, Sally, Esquiro, la máquina que ganó la guerra, los ojos hacen algo más que ver, hay muchos relatos. Lo que tiene este libro en especial es que no sé por qué llama Sueños de Robot, bueno sí sé, porque el primer relato se llama Sueños de Robot, pero hay muchas cosas que no son de robot, hay relatos que si bien son muy buenos, tienen poco que ver con los robots, entonces esto podría tener otro nombre, pero igual para conocer a Asimov está muy bien, la verdad. Hay algunos relatos acá que están también en la saga de los robots 1, que también hay video en el canal, y hay unos que están también en Visiones de Robot. No sé por qué en una misma colección van a haber relatos repetidos, pero bueno, no es muy relevante. La verdad es que este libro vale mucho la pena. Este libro yo recomiendo leerlo después de leer El Robot completo. ¿Por qué? Porque el primer relato se llama Sueños de Robot, que le da nombre al libro y realmente vale mucho la pena. Y vale mucho la pena porque es el último relato en el que aparece Susan Calvin, pero ya les voy a hablar de él. Vamos a comenzar entonces con la dinámica que hemos tenido con los relatos. Les voy a hablar entonces un poquito de cada uno, no muy detalladamente porque si no, pues, esto está gordo, se nos demoraría horas este video. La idea tampoco es que quede tan largo, entonces bueno, vamos a empezar. Aquí tengo al lado el guión que estuve preparando para todo esto. Comienza entonces el libro con un ensayo, con una introducción del propio Asimov sobre esto. Esta introducción nos cuenta un poquito de la historia de Asimov, que él empezó a escribir historias de robots a los 19 años y escribió muchas a lo largo de toda su vida. Él nos plantea acá cómo evolucionó como escritor, cómo hizo él para romper el complejo de Frankenstein, que es que la creación destruye al creador, que era como se manejaba el tema de los robots hasta la llegada de Asimov. Él los ve como herramientas, como compañeros de los humanos que van a ser útiles, que van a tener su subordinación mediante 3 leyes, que pues posteriormente serían 4, y que todo siempre va a estar encaminado sobre unos fines éticos y que la humanidad debería preocuparse más bien poco sobre estos asuntos. Nos habla del miedo tecnológico que pues, se percibe incluso hoy en día con temas de la IA en el nivel en el que está y la desconfianza que puede tener la humanidad como tal al momento de utilizar robótica, hoy en día la IA. Comenzamos entonces con un relato que está antes de Sueños de Robot, que es un pequeño robot perdido. De este relato ya he hablado varias veces porque están varios de los libros en los que he estado hablando, entonces no voy a profundizar mucho. Ya sabemos entonces que este relato de un pequeño robot perdido nos habla de Susan Calvin, que va a estar buscando al robot Néstor 10, un robot que le dieron la orden de perderse. Entonces se pierde entre varios robots idénticos a él y quiere salir de el lugar en el que se encuentra. Esto no se puede permitir, entonces Susan se ve obligada a engañarlo mediante varios portentos lógicos que ella se ingenia para que este robot pueda pues, ser descubierto y terminar con todo. Pues básicamente nos habla de cómo se puede manipular el lenguaje, cómo se pueden manipular las expresiones, cómo la puntualidad y la literalidad de las palabras usadas pueden crear algunos inconvenientes. Comenzamos ya así con Sueños de Robot. Este nos tendrá ilustración.
No me acuerdo si este tiene ilustración. Sí tiene ilustración, míralo por acá. No tiene ilustración. Bueno. Sueños de Robot es la última aparición de Susan Calvin en cuanto a su cronología de vida. Nos presentan entonces a una Susan Calvin ya vieja, de avanzada edad, que está entrenando a su reemplazo. Está entrenando a una joven llamada Linda Rush, que utiliza geometría fractal para diseñar nuevos robots, nuevos cerebros positrónicos, un poco diferentes a los que ella usaba, pero Susan respeta el nuevo ímpetu de los jóvenes y la forma en la que se están creando los robots. Linda entonces empieza a crear un robot denominado Elvex, que al ser creado y programado resulta con unas cuantas anomalías, por lo cual Susan se ve en la obligación de hablar con él, de interrogarlo, como ha hecho sin fin de veces a lo largo de su carrera. Pero se da cuenta que este robot es un poquito peculiar, que este robot tiene la capacidad de soñar, de dormir, de descansar y de tener sueños, y que se da cuenta de que en estos sueños, por lo que le cuenta Elvex a Susan, es un panorama onírico para los robots y un tanto complicado para la humanidad, por lo cual Susan, después de interrogarlo, toma una decisión que es complicada, es fuerte, es pesada. Conociendo a Susan como la conocemos después de leer el robot completo, es difícil aceptar esas decisiones que toma, cómo las toma y lo que hace, pero realmente se llega a la conclusión de que era la única solución que había y que realmente pues no se le puede exigir otra cosa, y menos a una Susan de la edad en la que está y con el conocimiento que ha tenido de la robótica a lo largo de tantas décadas de trabajo. Leyendo este relato de Sueños de Robot se nos va a venir mucho a la cabeza la película de Yo Robot, en la que sale Will Smith, que no tiene nada que ver con el libro de Yo Robot, que también ya se habló en este canal, pero bueno, se nos va a venir a la cabeza. Básicamente nos deja en la cabeza, en el pensamiento, una cuestión este relato, y es siempre sobre la libertad, sobre hasta qué punto la autoconciencia puede argumentar una libertad por encima de lo que fue programado. Entonces es bastante interesante este relato. Continuamos con Criar a un robot. Acá vamos a conocer la historia de Elwood Rachel. Este personaje es un físico que está un poco atormentado por la idea de que la humanidad quizás no sea lo que es. No es un cúmulo de personas, no es una evolución, sino que puede que sea un experimento de seres superiores, y que básicamente nos están manipulando esos creadores que tenemos, que nos impulsan a avanzar en la tecnología, y básicamente ellos están contemplando nuestra autodestrucción para mirar hasta qué punto somos capaces de llegar. Él intenta entonces terminar construyendo un campo de fuerza para proteger a la Tierra y proteger a todos los países de las posibles guerras nucleares, mientras lucha con un impulso de rendirse ante las hipótesis que tiene entre las manos de que posiblemente la humanidad no sea lo que se dice ser. Pasamos entonces a Anfitrión. Aquí vamos a conocer la historia de Rose Edgmore y Hart Talat. Rose es una bióloga que recibe a un investigador de cierta universidad que va a analizar la fisiología de ciertos alienígenas que pudieron haber encontrado. Rose va a notar entonces que el resto de la galaxia podría estar muerta por causas biológicas o no biológicas que no se conocen, naturales, quizás pueden ser naturales. Mientras que en la Tierra existen enfermedades que no son tan malas, empieza a sospechar que los humanos somos huéspedes de algo malo, de algo oscuro, que puede que sea la humanidad como tal quien esté dañando al resto de la vida en la galaxia.
Nos deja pensando entonces si realmente la humanidad como tal es un parásito, tanto en la Tierra como en el espacio. En la Tierra la humanidad se ha encargado de destrozar múltiples ecosistemas, de extinguir animales, y muchas veces ha intentado destruirse a sí misma, pero no lo ha logrado. ¿Y qué pasaría si realmente, conociendo la galaxia, somos capaces de hacer esto mismo? Llegamos entonces a Seiley, que es otro relato del que ya he hablado anteriormente. Tenemos a Jacob, que vive en una granja con autos con un cerebro positrónico, autos que ya están retirados por lo viejos que están, autos que viven libres en una granja. Pero llega una persona llamada Raymond, que está interesado en utilizar esos cerebros para modificar otro tipo de autos, para utilizarlos, para ponerlos a sufrir. Raymond se opone a esta situación, por lo cual Jacob se opone a esta situación, por lo cual Jacob lo va a intimidar y van a pasar una serie de cosas con los autos de Jacob y con el propio Raymond, que a la final nos van a dar a entender que el punto en el que podrían llegar este tipo de elementos con cerebros positrónicos. Si bien en este relato no se van a respetar fielmente las 3 leyes de la robótica que nos plantea Asimov, y él mismo lo admite, es un relato bastante entretenido. En este momento, cuando él lo escribió, informa en otro de sus libros, creo que en Visiones de Robots fue, que no tenía muy estructurado todo, que simplemente quería escribir, y fue algo que hizo siguiendo un poco este complejo de Frankenstein, pero le gustó bastante y por eso está en este compendio. Esquirol, protagonizado por Steven Lamorak, perdón. Hay un asteroide en el que hay una sociedad que vive en un gran equilibrio, ¿cierto? Este equilibrio está basado en castas, donde cada familia tiene su importancia, su labor, y no va a salir de ahí. Como en toda casta, no hay movilidad social. Hay alguien que está encargado de los residuos, de eliminar toda la basura y desechos orgánicos de este asteroide. Pero entra en paro, dice que va a entrar en paro porque quiere que sus hijos y que él mismo sean tratados de una manera diferente, que sean tratados como humanos y no como simples recolectores de basura, como paria, ya que nadie les habla, nadie se puede relacionar con ellos, se tienen que educar entre ellos y solo se les permite una mujer de la sociedad para temas reproductivos y que sigan siendo los basureros. Un humano de la Tierra entonces llega a visitar este asteroide y se da cuenta de lo que está pasando, propone ciertas soluciones y a la final logra solucionar este asunto, pero tiene que cargar con el peso de este asunto. La máquina que ganó la guerra. Este relato está en otro librito también que leí, que se llama La máquina que ganó la guerra. Hay como unos 8 o 10 relatos de Asimov, de varios tipos ahí, pero bueno. La trama es que tras ganar una guerra intergaláctica masiva, la humanidad acredita la victoria a la supercomputadora de Multivac, que pues, es protagonista en muchas historias de Asimov. Sin embargo, en una reunión privada, los responsables de manejar esta máquina admiten de que realmente no saben qué pasó, porque los datos fueron manipulados por ellos, las decisiones fueron manipuladas por ellos, los informes fueron manipulados por ellos. Entonces realmente no se sabe si la máquina ganó la guerra por sus deducciones y sus interpretaciones y sus decisiones, o fue la negligencia racional humana la que ganó esta guerra. La tecnología a menudo es una fachada que utilizamos para ocultar lo que hacemos, para las decisiones que seguimos tomando. Hoy en día le maquillamos decisiones, le maquillamos importancia a la IA, a los vehículos, a todo lo que estamos automatizando, creyendo que nos va a quitar responsabilidad de todo lo que nos pasa. Seguimos entonces con el siguiente relato. Los ojos hacen algo más que ver. La trama se centra en que millones de años después de que los humanos abandonaron sus cuerpos físicos por procesos evolutivos, se transformaron en seres de pura energía, seres omnipotentes, omnipresentes,
omniscientes, capaces de estar en la inmensidad del infinito del espacio. Entonces va pasando el tiempo y estas entidades, que a la final la humanidad se vuelve una entidad sola, empieza a cuestionarse realmente qué es lo que es, qué es lo que pasa, qué es lo que ha hecho. Ya no recuerda realmente lo que ha sido la humanidad. Llega un punto en el que esta entidad logra encontrarse con otra entidad de caracteres similares y empiezan a tener una disertación de muchas cosas. Hasta que al final recuerdan de que quizás en algún momento tuvieron algo llamado ojos, que servía para ver, que servía para pensar. Intentan entonces, mediante su inmensidad energética, crear algo en arcilla, un recuerdo de lo que quizás pudieron haber sido. En este relato Asimov nos habla de la mortalidad, de los sentidos físicos, de todo eso que le da emoción y calor a la existencia humana, y de cómo sería de aburrida y de trágica una eternidad en todo el sentido de la palabra. Siguiente relato, el sistema marciano. Hay colonos en Marte que son acusados por los terrestres de utilizar más agua de la necesaria. En Marte hay muy poca agua, en la Tierra hay mucha agua, y los terrestres dicen: no les vamos a dar más agua a los marcianos. Miren qué van a hacer. Los marcianos entonces emprenden una búsqueda similar, comparable en todos los sentidos de la palabra a lo que fue la de Cristóbal Colón, ¿cierto? Pero a nivel galaxia. Al final logran encontrar agua, logran solucionar su problema, pero tienen una cantidad ridícula de percances que casi hacen que todo salga mal. Aquí Asimov nos plantea una historia de superación, inspirada evidentemente en lo que fue la historia de Cristóbal Colón, y de cómo la autosuficiencia puede ser algo complicada. La tecnología nos puede ayudar, pero puede que no sea el último camino si no somos capaces de cooperar entre nosotros. Siguiente relato, privilegio. Estamos en un futuro donde el conocimiento se inyecta de alguna manera a las personas para que sean capaces de ser educados para lo que tienen que hacer en el resto de la vida. Llega una persona llamada George que no le entra este conocimiento de esta manera, no es capaz, le queda complicado, por lo cual es obligado entonces a ingresar a un centro de reacondicionamiento especial, en el que es obligado a aprender de una manera arcaica y primitiva que nadie utiliza hace muchísimos años, que es leyendo. Leyendo es obligado a aprender. Asimov aquí critica los sistemas estandarizados de educación y de cómo se trata al diferente, al que no comprende de esa manera, y de cómo básicamente vivimos en una cárcel educativa, informática y de creación que básicamente nos dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo, sin pensar más allá de eso. Siguiente relato, es el chistoso. Un ingeniero usa una multivac en la Tierra para resolver un misterio muy importante para él, bastante importante, que es de dónde vienen los chistes. Él y Multivac empiezan a analizar patrones humanos y se dan cuenta de que a la final nadie nunca ha inventado un chiste real, nadie ha creado realmente un chiste. Todos se basan básicamente en las mismas paradojas, en las mismas situaciones, en los mismos recursos. Y llegan a la conclusión de que pues, la cultura humana simplemente ha ido experimentando hasta llegar a este tipo de situaciones, pero caen en la cuenta de que puede que este sentido de chiste sea algo peligroso, sea algo que nos implantaron para olvidarnos de ciertas cuestiones importantes. El humor entonces es una herramienta de la mente humana que realmente pues, no se comprende realmente. Aparentemente somos los únicos que contemplan este tipo de situaciones, y hay animales, primates principalmente,
que han podido no entender, pero mostrar signos de que se divierten, se entretienen, no llega al punto de hacer chistes. De este tema también nos habla Asimov en uno de los ensayos que hay en Visiones de Robot, donde menciona muy detalladamente estos procesos que utilizó para el tema de crear chistes, que lo intentó y no pudo, pero salió este pequeño ensayo y este cuentico. Siguiente relato del libro, la última pregunta. Este se debe leer en concordancia con otro que hay después que se llama la última respuesta. Aquí de nuevo el protagonista es Multivac, donde en una historia que abarca trillones de años de evolución humana, a Multivac se le ha hecho la misma pregunta en diferentes épocas, o mejor dicho, se le hizo la pregunta hace mucho tiempo y siempre dio la misma pregunta, que era básicamente si había forma de evitar la entropía, de evitar que el universo se apagara, de evitar que las estrellas se murieran y que todo acabara en una nada, muy concordante con el relato del que les hablé ahorita, con que los ojos son para más que ver. Pero Multivac siempre daba la misma respuesta, datos insuficientes. Mientras la humanidad evolucionaba, fusionaba con máquinas, mientras el cosmos moría, mientras la inteligencia artificial continuaba, mientras Multivac, para poder responder esta pregunta, se camufló y se mutó entre todo lo que era la humanidad. Llega un momento en el que quizás esta pregunta pueda tener una respuesta diferente. Aquí básicamente nos está hablando de la búsqueda incesable e incansable del conocimiento, que puede avanzar mucho, pero hay cosas a las que nunca va a poder responder. Siguiente relato. ¿Le importa una abeja? Aquí vamos a hablar de Kane, que ha estado presente en todos los grandes avances de la historia, que ha estado moviendo los hilos invisibles para que la humanidad llegue a donde está, llegue a las estrellas, ¿cierto? Esta misma hipótesis la va a estar utilizando Asimov en la saga de los robots 2 con el Aya Bailey, Daniel Oliva y Kiskar, en la 3 y también en la Fundación y en sus preludios. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Sin embargo, Kane no lo hace por un altruismo real. Él cree que la humanidad es simplemente un vehículo necesario que él necesita para poder contemplar su ciclo de vida y abandonar el planeta. Kane simplemente quiere irse y lograr salir de este mundo. Seguimos con Rima Ligera. Aquí estamos entonces en presencia de una mujer que crea unas esculturas sublimes, muy brillantes, únicas, y posee unos robots con algunos defectos que se niega a que sean reparados, cambiados o destruidos. A la final alguien se encapricha con ella de saber cómo hace estas obras de arte y se da cuenta realmente qué es lo que está pasando, y hay un final un poco inesperado para estas personas. Asimov acá nos plantea un pequeño ahí crítica suave en cuanto al arte, en cuanto a la búsqueda de la perfección, ya que el arte, por más perfecto que tenga, va a tener ese toque humano imperfecto que no afecta realmente nada más allá de los disgustos técnicos que nos puedan causar. Siguiente relato, la sensación de poder. Estamos entonces en una sociedad en la que nadie sabe multiplicar sin una computadora. Nadie puede hacer básicamente las operaciones aritméticas básicas sin necesidad de un computador. Hasta que un técnico descubre la aritmética básica manual. Los líderes militares ven que esto es una oportunidad genial para crear armas de guerra, ya que no van a disponer de mecanismos electrónicos, ni van a tener que
depender de máquinas. Esta persona se da cuenta de que sus descubrimientos solo van a servir para que la humanidad se mate entre ella y prefiere dejar de ser tan eficiente en esto. Asimov acá nos plantea una situación de retroceso que vemos hoy en día. Uy, está pasando un avión, se va a escuchar horrible. Bueno, una situación en la que estamos hoy en día, donde cada vez para todo hay más máquinas, más automatización, más inteligencia artificial, más algoritmos, pero normalmente volvemos a lo básico, a lo necesario, a lo intrínseco de la humanidad. Asimov acá nos plantea la importancia de los conocimientos básicos para que podamos desarrollar la humanidad como tal, pero de una manera medianamente ética, no para destruirnos como se está haciendo hoy en día. Siguiente relato. Escriba mi nombre con S. Estamos entonces en la presencia de un hombre llamado Marshall Zebatinsky. Zebatinsky es escrito con Z, ojo. Marshall entonces, por cuestiones que nos va a desarrollar el libro, cambia la escritura de su nombre de con Z con S y su vida empieza a cambiar. Lo hace dado de que un numerólogo le dijo que lo hiciera, ya que necesitaba mejorar su vida. Y de cuenta de esto y de cuestiones un poquito rebuscadas que podrían o no tener sentido, su vida empieza a mejorar y empieza a tener como lo que siempre había querido. Así nos plantea que entonces vivimos en un sistema que a la final es bastante sensible, bastante delicado, donde cualquier cosa, por más trivial que sea, puede tener una importancia, una determinación que puede ser incluso global, lo que hoy en día llamamos un efecto mariposa. Siguiente relato, el chiquillo feo. Estamos entonces ante dos personas, una mujer y un niño llamado Timmy. Este niño fue traído a la época actual de la prehistoria. Es un cavernícola. Es un niño de la edad de piedra. Lo tienen entonces separado de toda la humanidad y esta mujer llamada Edith, empieza a criarlo, a enseñarle lo básico, a empezar a que el niño hable, se bañe, coma y se encariña con él, de modo de que así nos plantea de que en este caso el amor va por encima de las barreras incluso un tanto biológicas, que la ciencia sin empatía puede ser un peligro, ya que Timmy simplemente querían que fuera estudiado y después devuelto a su época, en caso de que esto fuera posible. Si no, simplemente sería eliminado sin ningún tipo de control ético por lo que le hicieron a un niño que simplemente vivía su vida en su época. Siguiente relato se llama Bola de Billar. Aquí estamos frente a dos científicos, dos ingenieros muy exitosos. Uno más exitoso que el otro en lo teórico, el otro más exitoso en lo práctico y en la construcción que el otro. Pero trabajaban de la mano para poder hacer realidad estas teorías. A la final, por un asunto de ego, resultan peleando para mirar quién realmente es más importante. Desarrollan juntos un sistema desarrollado por el otro y pasa un accidente que realmente nos muestra o no lo que pudo pasar por una pequeña pelea, un pequeño desacuerdo, un pequeño roce de envidia, ya que uno de los dos, al ser más carismático, tenía un poco de más éxito mediático que el otro. Acá Simón nos muestra que el intelecto puro siempre va un paso por delante de la aplicación de la técnica, pues el técnico puede que no sepa realmente lo que está haciendo y puede verse perjudicado por quien diseñó lo que está construyendo. Siguiente relato, amor verdadero. También ya lo hemos tocado en Visiones de Robot. De nuevo hay una supercomputadora, en este caso no es Multivac, pero es una supercomputadora, donde un tipo llamado Milton empieza a programar esta computadora para buscar a su pareja perfecta, a su mujer ideal, a la que pudiera tener una concordancia 100% con él, aunque esto fuera ilegal. Y al final la computadora consigue esta mujer, pero realmente la consigue para él. No sabemos qué pasa.
Acá entonces nos vemos en algo que pasa muy, muy frecuente hoy en día con aplicaciones como Tinder, Bloom, Badoo, todas estas cosas, Facebook Parejas, donde estamos intentando digitalizar los sentimientos y estamos corriendo el riesgo de ser desplazados por versiones que no tienen nada que ver con nuestra realidad y que al momento de chocar con ella puede que nos sintamos destruidos o esta persona se sienta engañada. Siguiente relato, que es la última respuesta del que les hablé ahorita. Aquí vamos a hablar de Murray Templeton. Entonces, tras morir, Murray se encuentra con una entidad omnisciente que por alguna razón le va a obligar a tener una existencia eterna para proporcionarle nuevas ideas que alivien su aburrimiento cósmico, ya que pues, es omnipresente, omnipotente, omnitodo, entonces está ahí aburrido. Murray, al ser un hombre de ciencia, rechaza ser el juguete de esta deidad y va a dedicar entonces su eternidad a buscar la única cosa que puede librarlo de esta situación, que es una forma de morir. Aquí Asimov nuevamente toca el tema de la inmortalidad y una inmortalidad sin propósito, que sería la peor esclavitud posible. Siguiente relato y último relato se llama No sepas que recuerdas. Hablamos aquí de John Heltel. John está utilizando un fármaco para obtener una memoria perfecta. Logra desarrollarlo y logra darse cuenta de absolutamente todo, recordar absolutamente todo, memoria prodigiosa fotográfica excesivamente perfecta. Empieza a escalar entonces en posiciones sociales, profesionales, usando información confidencial y errores que los demás cometieron pero ni siquiera recuerdan. Sin embargo, esta capacidad para recordar todo lo empieza a separar de la humanidad, ya que se vuelve incapaz de perdonar, no es capaz de vivir el presente, no es capaz de entender a su pareja, por lo cual la vida se vuelve insostenible hasta que algo pasa y puede que vuelva a la normalidad. A la final, Asimov acá nos plantea un asunto que normalmente pasamos por alto, y es que el olvido es un mecanismo de supervivencia necesario para la salud mental y la coexistencia social. Estar cargados de rencor, de amarguras, de ínfulas y deseos de venganza no nos hace más mal a nadie más que a nosotros mismos. Nosotros no somos culpables de lo que nos hicieron, pero sí de lo que hacemos con ello, de lo que sentimos y cómo lo procesamos. Entonces, así termina el libro. La verdad hay muchos relatos que, no sé, como les digo, no sé por qué se llaman Sueños de Robot. Sí, hay poquitos relatos de robot, pero la verdad hay relatos que solo he encontrado acá y la verdad están muy buenos. Un libro muy completo, un libro que pues, me lo leí en un mes, básicamente un mes larguito. Y me gustó bastante, lo recomiendo bastante. No siendo más, yo hasta que les dejo este video. Se cuidan mucho, estamos hablando, les estaré subiendo ya nuevamente videos con frecuencia y hasta luego. Recuerden darle like, suscribirse y todas esas cosas. Y les voy a dejar el link de Busca Libre abajo.